Padre, te damos gracias por esta mañana, la oportunidad de estar reunidos de nuevo para venir delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Nosotros oramos, Espíritu Santo, que tú nos capacites para recibir lo que tú has preparado, para que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Oramos, Señor, que lo que tú quisiste, Señor, enseñar, Señor, a los efesios, Señor, también nosotros podamos entenderlo en el día de hoy, Señor. Oramos que nos puedas dar un entendimiento y un panorama general de con qué propósito fue escrita esta carta, Señor. Y oramos, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, a mí me gusta, no sé ustedes, pero por lo menos cuando uno lee la Biblia, hay diferentes tipos de escritos en la Biblia. Hay libros históricos, hay libros poéticos y hay cartas. Y la manera en que uno lee el libro te ayuda a entender ese libro. Si tú te pones a leer Primera y Segunda de Crónicas como si fuera una carta, quedas enredado, porque es un libro totalmente histórico, donde van a haber eventos, van a haber años, van a haber reyes. Si leemos una carta como si fuera un libro histórico, también nos vamos a quedar un poco enredados, porque vamos a esperar de alguna manera que haya una secuencia cronológica en el escrito de la carta. Esto que vamos a leer, que vamos a empezar a leer, que es la carta de los Efesios, es una carta. ¿Qué quiere decir eso? Que es una epístola o que es una carta. Que una persona se tomó el trabajo de escribirla y va dirigida a un público determinado. Un libro histórico simplemente tiene el propósito de que las personas conozcan la historia. Un libro poético, tal vez a través de ese libro, inspirar a las personas, ¿cierto? Que puedan entender. Un libro de sabiduría, que obtengamos sabiduría. Una carta tiene el propósito de dar un mensaje específico a un pueblo específico o a una persona específica. Entonces lo que vamos a estar, hoy vamos a estar haciendo la introducción a la carta de los Efesios. El domingo pasado estuvimos hablando, el pastor Santiago estuvo hablando acerca de la carta que Dios dirigió a los Efesios, ¿cierto? A través del apóstol Juan, y lo que decía ese mensaje y a lo que se refería ese mensaje. Hoy vamos a tal vez ampliar un poco más el contexto histórico de los Efesios y a entender un poquito más quiénes eran los Efesios, a quién iba dirigida esa carta, qué era Éfeso como ciudad, qué significaba Éfeso como ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Y es bien clave saber, cuando tú recibes una carta, una de las cosas claves cuando tú vas a hacer entrega es que te dicen quién es el remitente, o sea, quién escribe la carta. Eso es importante para nosotros saberlo. Y generalmente la mayoría de cartas dicen quién es. En este caso vamos a leer capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces nos vamos a detener ahí. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿Quién era Pablo? A estas alturas, Pablo era un apóstol. Él lo dice ahí, apóstol de Jesucristo. Listo, Pablo él se hace llamar a sí mismo como el último de los apóstoles o el menor de los apóstoles. Y es interesante, me gustaría, antes de continuar profundizando un poco en qué es la carta a los Efesios, hablar un poco de este concepto de Pablo como apóstol, porque él sí mismo, él se veía como un apóstol y él dice, por gracia de Jesucristo, hecho por Jesucristo apóstol, no porque alguien lo nombró. Y esa palabra para nosotros debe ser bien definida, lo que significa un apóstol o un apóstol, la palabra griega lo que quiere decir. Y es interesante porque en el contexto en el que se refiere Pablo apóstol, resulta y pasa que el imperio romano tenía una forma de hacer su conquista, y es que ellos, en vez de ir a un lugar y exterminar por completo a la población de ese lugar, los hacían personas que eran parte de su dominio, pero les dejaban continuar viviendo bajo sus creencias. Pero no solo bajo sus creencias, sino que el gobierno enviaba algo que se llamaba un apóstol.
Eso era un concepto griego de Roma. Enviaba un apóstol. ¿Y qué era el apóstol? El apóstol era un representante del reino de Roma que iba a esa ciudad o a esos lugares, y el propósito era de alguna manera hacer que las personas pensaran como pensaba el gobierno romano. Es decir, los introducía o les enseñaba o los discipulaba para que ellos pensaran como pensaba el gobierno romano. Por eso nosotros vamos a encontrar que muchas de las cartas que son escritas en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los apóstoles, la gente está un poco confundida en sus creencias, porque ellos tienen su creencia de la ciudad de donde están. Si eres de Jerusalén, creías en el judaísmo, en Dios Todopoderoso, pero también te introducían la creencia romana acerca de que podías adorar a diferentes dioses. Entonces, eso hacía un apóstol. Un apóstol era la persona que venía representando a un gobierno, específicamente, en este caso a los romanos, y buscaba enseñar a las personas a que su mentalidad, su forma de vivir fuera diferente. Un embajador, de alguna manera, iba a esa nación y lo que hacía era que las personas pensaran de esa manera. En este concepto, Pablo es un apóstol, porque Pablo está buscando que las personas piensen como se debería pensar en el reino de los cielos, como Jesús les enseñó. Básicamente, entregar todas las enseñanzas de Cristo Jesús a las personas para que ellos conozcan quién es Dios y puedan vivir de esa manera. Solamente que no como los romanos, que era por la fuerza, sino que era por inspiración divina de parte del Espíritu Santo. En este caso no es el apóstol que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, y mal dicho, yo no sé de dónde sacaron esas categorías de si abres 3 iglesias, entonces eres un viceapóstol, si abres 4 iglesias, entonces eres, yo no sé de dónde se sacaron todas esas categorías, pero bíblicamente aún los apóstoles se tenían por el fundamento. La palabra como tal tenía que ver como fundamento, es decir, aquellas cosas que no se ven. Ustedes están parados en estos momentos sobre un piso que tiene una plantilla y un fundamento que ustedes no logran ver. Así son hechos los edificios. Entonces, eso, el apóstol era prácticamente alguien que ni se tenía que ver, sino simplemente una persona que estaba dispuesta a poner los fundamentos. Por eso Pablo todo el tiempo estaba hablando acerca de la doctrina correcta de Jesús, de lo que era realmente el Evangelio. Y ustedes dirán, ¿por qué nos dices todo eso? Porque Efesios tiene mucho de esto. Entonces necesitamos entender que Pablo como apóstol, y aquí como se presenta, como apóstol de Jesucristo, quiere darle a la iglesia los fundamentos, ¿listo?, de lo que significa creer realmente en Cristo. ¿Qué tiene que ver esta fe? ¿Ok? Entonces, este es Pablo quien escribe la carta. Ahora, ¿dónde estaba Pablo en este momento? En este momento Pablo estaba preso en Roma. Listo, estaba bajo arresto domiciliario. Era un momento donde podía todavía escribir cartas, enviarlas. Ya no tenía la capacidad de ir presencialmente a los lugares porque estaba preso. Entonces utilizaba el medio más común. ¿Cuál era? Escribir cartas, y a través de esas cartas poder comunicar. Alguna vez estábamos con algunos jóvenes y decían, Quique, pero si eran cartas, ¿por qué eran tan largas? Si las cartas deben ser como más corticas para que la gente entienda. Digo, lo que pasa es que si tú entiendes lo que era enviar una carta en ese tiempo y lo que es enviar una carta ahora tú simplemente entras al celular, pones nuevo correo, pones 3 palabras, ¡ping!, y se va, y le llegó a alguien que está en Hong Kong. Inmediatamente. Es más, si lo haces por WhatsApp puedes ver si le llegó y si sí lo leyó. Listo. En ese tiempo no existía ese tipo de tecnología. En ese tiempo, para poder comunicar, tú necesitabas poner bien claras tus palabras en un pergamino y se enviaba, sea por tierra o por barco, y esperar que llegara. Entonces tú no podías hacer como hace una hora, no sé cuánto les pasa, que mandan un correo y se te olvida algo y vuelves y mandas otro correo. Eso no podías hacerlo en ese entonces. Tenías que saber que escribieras bien. En este caso, por eso las cartas eran extensas. Efesios como tal es una sola carta.
Listo, no son varias cartas escritas, sino es una sola carta que era muy extensa, obviamente porque necesitaba comunicar todo lo que Pablo quería que se comunicara. ¿Listo? Entonces, eso necesitamos entenderlo porque durante las próximas semanas y meses vamos a estar estudiando y leyendo acerca de la carta a los Efesios. Y cuando leamos, necesitamos leer con el entendimiento de que fue una carta escrita por Pablo. Ahora, ¿a quién se la dirigió Pablo? Vamos a ver, él dice ahí muy claramente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, que a él no lo nombraron, no le dieron un cartón después de haber hecho varios cursos del apóstol y de haber ido a un seminario del apóstol San Pablo. No, él simplemente, Jesús fue quien lo empoderó. Y dice, ¿a quién iba dirigida? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es interesante porque en algunas traducciones o en algunos manuscritos Éfeso parece que no aparece, ya en algunos escritos sí aparece. Entonces hay una pregunta de a quién iba dirigida esta carta. Ahora que nos demos cuenta que era Éfeso como ciudad, nos daremos cuenta que parece ser que esta carta no solo estaba escrita como tal a las personas de Éfeso, sino que Éfeso representaba un pueblo. Éfeso era la capital de Asia Menor del Imperio Romano. Es decir, que cuando tú le escribías a ellos, era como si le escribieras a muchas personas que estaban alrededor. Entonces es una carta un poco amplia, ¿listo? Pero es interesante que él habla y dice que es escrita a ¿quiénes? A los santos y fieles. Es decir, que se estaba refiriendo a un pueblo que creía o no creía en Dios. ¿Qué piensan ustedes? Era un pueblo creyente, era un pueblo que ya conocía a Jesús. Listo, era un pueblo que ya estaba ahí, era una iglesia que era, tal vez llevaba algunos años, y eso lo vamos a ver un poco más, de dónde nace esta iglesia de Éfeso, porque necesitamos conocer toda la historia. Aquí solamente estamos agarrando la carta que Pablo escribió cuando estaba en prisión en Roma a la iglesia de Éfeso, pero necesitamos saber de dónde surge esta iglesia de Éfeso. ¿Listo? Entonces Pablo escribe esta carta específicamente a Éfeso, a las personas, a los cristianos, a los creyentes de Éfeso, y es muy interesante, y aquí también me voy a detener un poquito con la palabra santos y fieles, porque esa palabra santo en el contexto de la carta completa tiene un significado importante. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra santo como tal, significa apartado. Listo, que eres apartado para algo. En el contexto donde ellos vivían era importante que ellos entendieran, y vamos a ver durante la carta eso, que ellos habían sido apartados específicamente para Jesús, para las obras de Dios, porque ellos vivían en un contexto donde había una mezcla increíble de creencias y situaciones. Entonces eso nos deja ahora que vamos a hablar acerca de Éfeso. Ya sabemos que es una carta que fue escrita por Pablo, que fue escrita a los cristianos o creyentes o discípulos que estaban en Éfeso. Entonces ahora necesitamos saber qué era Éfeso. El pastor Santiago la vez pasada nos habló un poco de esta ciudad, tal vez algunos no la conocen, tal vez algunos no saben dónde queda, entonces más o menos nos vamos a ubicar. Hoy en día están muy de moda las novelas turcas en la televisión, entonces a los que les gustan las novelas turcas, entonces aquí nadie le gusta las novelas turcas, no, esta iglesia todos son santos y ninguno ve novelas. Amén. Ok, entonces resulta y pasa que Éfeso era una ciudad marítima, era un puerto, es decir, como si fuera una Cartagena. Vamos a decirlo de alguna manera que si Cartagena fuera la capital de Colombia, digamos que podríamos más o menos asimilar a qué era Éfeso. ¿Por qué quiero hacer ese paralelo con nuestra ciudad? Para que entendamos un poquito qué era lo que se vivía en Éfeso. Éfeso era la capital romana en Asia Menor. Era una ciudad muy próspera. Muy, pero muy próspera. Había mucho movimiento comercial, porque como era un puerto, y era un puerto importante, ¿por qué? Geográficamente, Éfeso está ubicado en un sector donde puede conectar lo que es toda la parte de Asia Menor, o sea, toda la parte hacia prácticamente queda en la punta. Hagan de cuenta que si estamos hablando de Colombia, por algo así decirlo, geográficamente está ubicado, perdón, si habláramos de Sudamérica, geográficamente Éfeso era como si fuera Cartagena. Está ubicado en la puntica norte con la capacidad de ser un puerto que conectaba Centroamérica y Norteamérica. En este caso, Éfeso era un puerto que podía comunicar todo lo que era Asia Menor con
yendo hacia arriba, con Macedonia y con Europa también, y específicamente con Roma. Muchas embarcaciones salían de Éfeso hacia Roma específicamente. Entonces era una ciudad geográficamente muy clave. Listo, número 1. 2, económicamente muy clave. Es una ciudad donde había mucho comercio, donde había mucho movimiento de dinero, como Cartagena, que tenemos parecido, pareciera que tuviéramos parecido. Pero también era una ciudad religiosamente importante. No sé cuántos han escuchado acerca de las 7 maravillas del mundo antiguo. En esta ciudad de Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa. Y al estar ese templo ubicado en esa ciudad, quiere decir que era un centro religioso de Asia Menor. Quiere decir que mucha gente viajaba de alrededor de esa región solo para venir a Éfeso, tal vez a estar en el templo, traer ofrendas, comprar cosas en ese templo. Entonces era una ciudad muy clave. Para todo lo que ustedes quisieran, Éfeso era una ciudad clave para los romanos en Asia Menor. Ahora, no solamente religiosamente, sino que era una ciudad oscura, era una ciudad de mucho ocultismo. Había mucha brujería, hechicería. Era una ciudad conocida por esto también. O sea, que era una ciudad que pareciera que todo convergiera en esta ciudad. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque esta ciudad es clave. ¿Por qué va a ser clave? Esta ciudad era tan clave que Pablo decidió montar un centro de entrenamiento misionero en la ciudad de Éfeso. No sabemos hasta ahora quiénes fueron los primeros cristianos que llegaron a Éfeso. Parece ser que durante el Pentecostés como era una ciudad que movía muchas personas, habían algunas personas que estuvieron de la ciudad de Éfeso en ese momento del Pentecostés y regresaron a la ciudad de Éfeso y empezaron a ser nuevos cristianos. Si nosotros vamos a Hechos 19, y sería bueno si lo pudiéramos leer completo, pero yo se lo voy a parafrasear un poco, pero ténganlo ahí. Hechos 19 nos va a dar, 19 y 20 nos va a dar mucho contexto de Efesios como tal, porque muestra la condición original de esta ciudad. Entonces, en Hechos 19 nosotros vemos que lo que dice Pablo es que él llegó a Éfeso, y cuando llegó a Éfeso encontró gente que creía en Dios, pero que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces le preguntó, ¿y ustedes por quién fueron bautizados? Entonces le digo, no, fuimos bautizados por Juan. Entonces él impuso manos sobre ellos, fueron bautizados por el Espíritu Santo y él le empezó a enseñar. Ese fue en su segundo viaje misionero, en el segundo viaje misionero que hizo Pablo. Pablo tuvo que irse, entonces dejó encargado en esa ciudad a Priscila y Aquila para que estuvieran al pendiente del discipulado o de la iglesia de Éfeso como tal. En su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso de nuevo, pero esta vez se establece. Quiere decir que el que está escribiendo la carta conoce bien Éfeso. Pablo se estableció en Éfeso aproximadamente 3 años. ¿Cuántos son de otra ciudad y viven aquí en Cartagena? ¿Cierto? ¿Cuántos son de otra ciudad y viven aquí en Cartagena? Y llevan viviendo 5 años, 4 años, 3 años, 2 años. Y algunos ya conocen la cultura. Tim vive aquí en Cartagena y habla más champetudo que yo. Y eso que no es de aquí de Cartagena. O sea, conoce bien la cultura. En el caso de Alex, por ejemplo, tiene la oportunidad de estar en Tierra Bomba y les aseguro que Alex conoce la cultura mejor que algunos de ustedes aquí porque vive allá y escucha allá y convive con ellos. Entonces, Pablo se estableció en Éfeso y tuvo la oportunidad de conocer bien esta cultura, de entender bien de qué se trataba y de predicar el Evangelio. Era una cultura conflictiva, era una cultura muy pagana, era una cultura muy abierta a cualquier tipo de creencia. Listo. Muchos dicen que había incluso mucha gente en Éfeso que era gnóstica, que se creían que tenían todo el conocimiento superior de Dios y mezclaban un poco de religiones y de ocultismo y tenían unos temas bien fuertes. Ese era el pueblo al que Pablo estaba predicando el Evangelio. Qué interesante. Yo pienso, yo necesito hacer paralelos, no sé ustedes, pero como yo no estuve en Éfeso físicamente, yo necesito hacer paralelos. Entonces yo digo, oye, se parece un poco a nuestra ciudad de Cartagena. Tú llegas aquí a la ciudad y que hay una combinación de todo un poquito, de cultura africana, de cultura española, de cultura árabe. Tú llegas aquí y también hay una mezcla en la religión y una mezcla en las creencias increíble. No sé si ustedes sabían, pero a 1 hora de camino tenemos a Palenque, que es como tener a África en Sudamérica.
Entonces tenemos una mezcla de muchas creencias. Esto era la ciudad de Éfeso, una ciudad bastante donde convergían muchas personas, donde muchos venían y donde muchos salían. Pablo supo esto y por eso se estableció ahí. Dios lo guió a establecerse en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso fue muy fructífera. Fue una iglesia tan fructífera que ahí mismo en Hechos, yo creo que vamos a leer un poquito de Hechos 19 para que vean que no les estoy diciendo echando cuento ni carreta. Vamos a Hechos 19 y vamos a ver Hechos 19, versículo 11. Listo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto no lo está escribiendo Pablo, esto le está escribiendo a Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y está escribiendo acerca de cómo empezó todo en Éfeso. Y Pablo se estableció, era una comunidad tan dura que Pablo decidió, no sabes qué, yo lo que voy a hacer es que voy a entrenar a un grupo específico de personas, y los entrenó. Dice que estuvo por 2 años entrenándolo, pero ya había estado tiempo antes y también permaneció tiempo después. Y dice que fue tan fructífero que mucha gente empezó a conocer a Dios, que aún los que hacían los ornamentos o hacían las estatuillas o las cosas de la diosa Artemisa o la diosa Diana, también empezaron a creer a Dios. Y empezaron a creer a Dios y dejaron de hacer esas cosas. Imagínense el impacto que estaba teniendo el Evangelio en la vida de los individuos, que aún había personas que vivían de eso y prefirieron dejar de vivir de eso para seguir a Dios. Pero eso representó un problema para alguna gente. Por eso quiere decir que algunos se quedaron sin el negocio, y dice que se armó un alboroto en la ciudad, en Éfeso, y trataron de agarrar a Pablo y lincharlo, y al final, bueno, él salió bien librado, él al final se tuvo que ir de la ciudad. Pero yo me pregunto, hablando y continuando con lo que se había hablado en la enseñanza anterior, ¿qué tanto impacto como iglesia tenemos que personas que incluso se dedican a cosas que tienen que ver con la idolatría deciden dejar de hacerlo? Estamos hablando de la ciudad capital religiosa. Por ejemplo, aquí en Colombia, la capital religiosa de Colombia, no sé si ustedes saben cuál es. Popayán. Algunos dicen que es la ciudad de Chiquinquirá, la capital católica, perdón, y allá ahí está la Virgen de Chiquinquirá, y ustedes van y todo lo que ustedes encuentran en Chiquinquirá son puras tiendas de eso. Y la economía del pueblo y realmente, bueno, de ciudad, porque ahora ellos ya son ciudadanos, son pueblo, de ese municipio, se basa simplemente en el hecho de ¿qué? De vender esta estatuilla, de vender los escapularios, de vender la réplica de la basílica de Chiquinquirá, y mucha de la economía se basa, mucha gente vive de eso. Imagínense una persona de Chiquinquirá que fue tocada por el Evangelio al punto que la persona dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a participar más de esto. Y cierra su negocio de hacer los escapularios, de hacer las basílicas de Chiquinquirá, cierra su negocio, y esto empezó a afectar a muchos comerciantes. Y entonces los comerciantes lo que hicieron fue que se disgustaron y trataron de ver qué hacían para ahuyentar a Pablo, para matar a Pablo de alguna manera. Y sí, Pablo salió, pero la iglesia siguió creciendo y siendo fructífera. Entonces es el contexto en el que estaba la iglesia de Éfeso, y estaba haciendo las cosas bien. La carta a los Efesios es prácticamente la única carta que ustedes van a encontrar que no tiene puntos en contra de la iglesia o que le dan duro como tal a la iglesia. Más bien tiene ánimo, exhortación, pero no encuentran que Pablo les empieza a hablar de cosas puntuales como otras cartas. Incluso
Incluso, si nos acordamos la semana pasada, cuando hablamos de la carta a los Efesios en Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que la carta empieza con todo estaba muy bien, ¿cierto? La carta fue todo estaba muy bien, pero tengo algo en contra de ustedes. Dejaron su primer amor. Eran muy buenos en las obras, pero dejaron su primer amor. Entonces esto es más o menos el contexto de lo que es la carta y de lo que es Éfeso como tal y de cómo estaba la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por quién estaba conformada la iglesia de los Efesios? La mayoría de personas eran personas gentiles. Es más, como les expliqué al principio, ni siquiera sabemos quiénes fueron tal vez los primeros que llegaron allá con el cristianismo. Algunos dicen que fueron personas que estuvieron en el Pentecostés, porque cuando Pablo llegó ya habían personas que creían en Jesús, ya habían, ellos le llamaban el camino, ya habían personas que creían o que estaban en el camino. Entonces no sabemos realmente, pero era un pueblo que a pesar de tener muchas creencias, ellos habían decidido, una parte importante del pueblo, creer en Dios. Hoy en día en Éfeso es un lugar turístico, y un lugar turístico importante en Turquía. Listo, al punto de que mucha gente va a tomarse fotos en Éfeso, y hay una iglesia católica antigua donde se dice que están los restos de Juan, porque interesante es que el apóstol Juan también vivió en Éfeso. Es más, se dice que fue uno de los últimos pastores de esta iglesia, porque ahí fue donde falleció después de estar en Patmos. Entonces, es una iglesia muy interesante, es unas personas que son gentiles, pero han decidido creer en Dios. Ahora, la mayoría de nosotros venimos de un contexto cultural tradicional católico, ¿cierto? Donde crecimos, nos bautizaron, fuimos a la misa y todo eso. Yo puedo hablar de Chiquinquirá porque mi papá es de Chiquinquirá. Entonces mi papá es boyaco y es de Chiquinquirá, entonces yo crecí en un contexto de toda esta parte, un poquito alejado porque mi papá se quiso alejar de esto, pero yo tengo una abuela que no puede perderse una misa, no puede, es increíble. Entonces nosotros venimos de un contexto cultural donde nuestra mente y nuestra manera de pensar está muy asociada con esto. Cuando venimos a la iglesia, como el pastor Santiago explicó, parte del propósito de la iglesia es que capacitar, entrenar al pueblo de Dios. Necesitamos ser entrenados. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos que nosotros tenemos o de la manera en cómo pensamos no son bíblicos, son costumbres que tenemos que vienen de generación en generación o que vienen de nuestra familia. Hagan de cuenta, si están viendo el paralelo que les estoy haciendo, es como si nosotros pudiéramos representar de alguna manera a la iglesia de Éfeso. Una ciudad clave como Cartagena, comerciante, donde había un tema espiritual fuerte, donde era una capital donde todo el mundo quería ir, una ciudad portuaria, donde empezó una iglesia a florecer, pero tenían personas en la iglesia que tal vez no entendían bien o no sabían bien lo que creían. Entonces aparece esta carta a los Efesios. ¿Y qué es la carta a los Efesios? Para mí personalmente, mientras estudiaba, ya varias veces la he leído, incluso el año pasado en el campamento de jóvenes, el libro de la Biblia que se leyeron durante todo el campamento fue la carta a los Efesios, porque es una carta que ofrece para nosotros un mensaje completo. ¿Qué quiere decir un mensaje completo? No que las otras cartas no lo hagan, pero en este caso da la oportunidad primero de que la gente entienda qué significa ser el pueblo de Dios, porque es una de las cosas que menos entendemos. ¿Qué significa ser iglesia? Hemos estado durante 7 estudios de seguido viendo las diferentes iglesias y el mensaje a la iglesia, con el propósito de entender qué es la iglesia, qué somos la iglesia, porque no lo entendemos. Muchos pensamos que la iglesia es el lugar donde voy los domingos y me voy para mi casa. Muchos no entendemos de qué se trata la iglesia. Entonces es muy bonito porque en esta carta Pablo empieza situando y haciendo entender a la gente quiénes son, que es la iglesia de Jesús. Uno de los misterios revelados en esta carta de Efesios es precisamente que es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Resulta y pasa que hasta ese punto de la historia, los únicos que eran el pueblo de Dios eran los judíos.
Listo, eran los que habían sido escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios y se levantaron creyendo esto. Pero en este punto de la historia donde Jesús viene a la tierra, es crucificado y resucita, Él le dice a los discípulos que todo aquel que cree en Él, ¿cierto?, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él tiene. Entonces ahora Jesús amplía el rango y entonces les dice un mensaje muy interesante. Dice, qué pena con ustedes, ya los judíos no son el único pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que cree y vive para Él. ¿Listo? Entonces, en esta carta, Pablo se toma el trabajo de explicar lo que significa ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones de estar en Cristo Jesús? Que estamos sentados en lugares celestiales. Y mucha gente, y eso es un concepto que también quiero aclarar un poco en ese sentido, porque estamos en un postmodernismo evangélico muy interesante, donde entonces ahora nos volvimos nosotros hijos de Dios al estilo de nuestros hijos. ¿Sí les ha pasado? No sé cuántos tienen hijos en los últimos 25 años, han tenido hijos de los 25 años, o sea que tienen hijos hasta los 25 años y se dan cuenta que en mi generación de hijos, yo tengo 33 años, en mi generación de hijos, los hijos honraban a sus papás, respetaban a sus papás, hacían caso a sus papás, uno ni hablaba si no le daban permiso. Esa era la generación de uno. La generación de hoy en día, el papá le tiene que pedir perdón a los hijos, le tiene que pedir permiso, ¿cierto? Eso no pasa en su casa, eso solo pasa con mi hija de 2 años. Eso no pasa en su casa, eso solo pasa. Es increíble. Papi, ¿para dónde vas? Papi, ¿qué estás haciendo? Papi, y tiene 2 años y medio. Yo digo, Señor, ¿para dónde voy cuando tenga 10? Cuando tenga 15. De verdad, cambió un poco. ¿Saben qué? Esto también cambió como iglesia en nuestra relación y nuestro concepto de relación con Dios. Hemos llegado a un punto donde somos los príncipes y las princesas del reino de los cielos y los hijos de Dios y tienen que ponernos alfombra para caminar y todas las puertas se tienen que abrir porque simplemente somos hijos de Dios. Cuando ustedes miran la Biblia y miran a los discípulos, Jesús les enseñó muy claramente que el que quería ser el mayor tenía que ser el menor. Todo lo contrario. Todo lo contrario a ese mensaje. Entonces Pablo se toma el trabajo y muchas de las cosas que se escriben en Efesios, como somos criaturas de Dios, somos creados por Dios para buenas obras, es bonito porque incluso la palabra que se usa ahí en Efesios específicamente, la traducción literal es poema. Somos hechura de Dios, somos un poema de Dios y es bonito porque en esta generación como en ninguna otra tenemos problemas de autoestima, ¿cierto? Pero en esta misma generación, como en ninguna otra, tenemos problemas de autoestima hacia los dos lados, de creernos menos de lo que somos, pero también de creernos más de lo que somos. No tenemos una imagen correcta de nosotros mismos. Hace unos años atrás escuché a alguien que dijo, ¿tú sabes qué es orgullo? Orgullo no es creerte más que los demás, orgullo es tener un concepto errado de quién eres tú, menor o mayor. Y encontramos en la iglesia, es decir, en el pueblo de Dios, personas que hoy en día sienten que todo tiene que pasar porque son hijos de Dios. Es más, pareciera que Dios tuviera que hacer nuestra voluntad y no nosotros la voluntad de Dios. No sé a cuánto les ha pasado, pero yo a veces, hace unos años atrás, me encontraba orando para que Dios hiciera mi voluntad, en vez de yo sentarme y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y algunos dicen, es que hay que mover la mano de Dios. Y entonces, para que si tú oras, métete en ayuno para que eso pase. Espérate, tienes que asegurarte primero que es la voluntad de Dios que suceda. Si es la voluntad de Dios, puede ser que algo lo esté impidiendo y necesitas meterte en oración para que la voluntad de Dios termine de ser hecha. Pero no quiere decir que nuestro concepto de pueblo de Dios, los judíos tenían ese concepto. Ellos creían que eran los santos, que ellos eran los elegidos, que nadie más podía. Pablo, de las primeras cosas que se toma el trabajo de hacer entender es quiénes somos en Cristo Jesús y la bendición de estar sentado con Cristo Jesús, pero también el hecho de entender que hemos sido llamados a servir y a ser humildes. Listo. Y entonces, como estaba ese tema, también Pablo habla en este libro acerca, estoy hablando de un mensaje general de Efesios, igual vamos a ir libro por libro y capítulo por capítulo y versículo por versículo, pero una manera general de entender Efesios es el hecho de que Pablo pasó el tiempo de que las personas entendieran qué significaba ser el pueblo de Dios.
Aquí había una guerra, había gentiles, había judíos. Ellos necesitaban entender que no había diferencia entre judíos y gentiles, que todos los gentiles podían ser parte del pueblo de Dios. Para nosotros es fácil, porque nosotros somos gentiles, pero para alguien que ya venía, para ellos era más difícil. Entonces Pablo se toma este trabajo, pero también entonces se toma el trabajo de hacerle ver que, oye, pero somos un cuerpo. Tenemos diferentes dones para edificar la iglesia, pero somos un cuerpo. Ninguno es más importante que otro. La iglesia es un cuerpo como tal. No son llaneros solitarios llamados a hacer solo las cosas. Una de las cosas que a mí me bendice del movimiento de Calvary Chapel es que yo como trata de conectarse con diferentes iglesias y denominaciones que están haciendo una labor bíblicamente ajustada o bíblicamente correcta. Hace unas semanas atrás estamos en la conferencia de pastores en Bogotá y me bendijo mucho eso, tener la oportunidad de conocer personas y pastores de otros movimientos y ver cómo Jesús era el centro, cómo la palabra era el centro. Y qué lindo tener esa diversidad, entender que no somos mejor que nadie, que tenemos una parte dentro del reino de los cielos, que somos el pueblo de Dios. Pero que este pueblo está conformado por pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que Él nos ha hecho sus hijos y que al ser hechos sus hijos nos ha llamado a la edificación de su cuerpo, manifestando los dones a través de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero no solo esto, me encanta, los 3 primeros capítulos de Efesios son, se podría decir de alguna manera, me gusta un poco Efesios porque yo trabajo con juventud con una misión y nosotros tenemos una escuela que es 3 meses teórica y 2 meses práctica o 3 meses práctica. Cuando tú ves el libro de Efesios es como algo por este estilo. 3 capítulos teóricos o teológicos, por decirlo de alguna manera, no teóricos, perdón, teológicos, de contenido teológico doctrinal correcto para que la iglesia entienda qué significaba ser el pueblo de Dios, porque acuérdense que ellos estaban en Éfeso y Éfeso era una ciudad pagana, ellos estaban mezclados. Recuerden que empezó diciendo a los santos, les estaba haciendo entender, ustedes son diferentes. Cuando él se refería, son criaturas de Dios, son nuevas criaturas, ustedes habitan en Cristo. Es lo que quería decirles a la iglesia, ¿sabes qué? Tú eres diferente, tú no eres igual a los que está afuera, y no para que te creas más, sino para que sirvas más. No es que, es que yo soy cristiano, entonces yo soy santo, cuidado, me tocan y me ensucian. Ahorita como en las fiestas de noviembre que uno salía con las moneditas, porque uno estaba buscando dejarse a los negritos porque lo podían ensuciar. Más o menos algunos tenemos esa actitud cristiana. Más o menos algunos tenemos esa actitud. Estamos ensoberbecidos, enorgullecidos y no podemos juntar con los pecadores porque nos ensuciamos. ¿Quién dijo eso? ¿Con quién anduvo Jesús? Con los que todo el mundo despreciaba. Entonces ellos tenían que entender quiénes eran como pueblo de Dios, apartados para Dios, que no estaban llamados a vivir en las mismas prácticas que toda la demás gente vivía. ¿Saben qué? Si como iglesia entendiéramos eso, pudiéramos ser tan relevantes en nuestro medio. Si entendiéramos que somos diferentes, pero no diferentes para ensoberbecernos ni enorgullecernos, sino que somos diferentes para reflejar a Cristo. Y entonces en Efesios nosotros encontramos que Pablo nos dice eso. Nos dice que somos la novia de Cristo. Y empieza a ser, ya después empieza a dar un poquito más duro y hace algunas comparaciones más claras para nosotros. Y nos habla de el esposo y la esposa, nos habla de la novia y el novio. Y entonces incluso es increíble. Una de las cosas que encontramos en Efesios es la revelación del misterio de que la iglesia es la novia de Cristo, llamada a estar pura y sin mancha, a reflejar el amor de Dios alrededor del mundo. Deberíamos ser eso como iglesia. Tener un concepto correcto de quiénes somos como hijos de Dios, pero no para soberbia, sino para humildad. Pero un concepto correcto, porque entonces si tenemos el concepto incorrecto, tú estás en tu trabajo, tú estás en tu colegio, tú estás en tu universidad, y simplemente por encajar eres igualito a los demás. Simplemente para no sentirte rechazado, no sentirte juzgado, eres igualito a los demás. Y a eso sí no nos llamó Cristo. Cristo no nos llamó a ser igual a los demás. Yo tenía 13 años
Y recuerdo estar sentado con mis amigos en un círculo y recuerdo escucharlos a cada uno de ellos empezar a hablar todas las cochinadas que hacían con sus novias. Y eran mis amigos, ninguno era cristiano. Y yo me paré de ese lugar y me fui. Y nunca más me volví a sentar en ese círculo con ese tipo de conversaciones. No porque yo fuera más santo que ellos, no porque me fuera a contaminar. Yo no iba a ser partícipe de eso. Entonces cuando me sentaba trataba de tener conversaciones correctas, no religiosas, porque eso es otra cosa que creemos que ser cristiano se trata de hablar solamente de cosas religiosas. No, Jesús lo respiramos en todo. Las personas se sientan a hablar contigo y pueden percibir a Jesús en tu conversación, porque está ahí cuando hablas de perdón, cuando hablas de amor. Ahora, no estoy diciendo que tienes que ser un cristiano 007. Eso se deja para los países donde no podemos predicar el evangelio. Aquí puedes ser un cristiano de frente. Todo el mundo en tu trabajo puede saber que eres cristiano. ¿Por qué no? Es que quiero que se den cuenta con mi ejemplo. Y llevas 3, 4 años, 5 años y todavía no se han dado cuenta. La cosa está muy mal. Eres muy bueno siendo un agente secreto. Eres muy bueno, excelente. No te han descubierto. La idea es que te descubran, que sepan que Jesús vive en ti. Entonces Pablo hace esto en la carta de Efesios, da este mensaje. Somos un pueblo de Dios, tenemos el concepto correcto, somos un cuerpo, nadie es más importante que otro, hay diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes formas en que Dios se mueve, pero con un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo bendiga su comunidad. Bendiga el lugar donde se encuentra. Listo. Y después empiezan los 3 otros capítulos, Pablo a dar pautas prácticas. Es decir, cómo debe hacerse. O sea, Pablo no se queda en la teoría. Pablo dice cómo debe hacerse, cómo debe actuar un esposo para reflejar a Jesús, cómo debe actuar una esposa, cómo debe actuar un hijo, cómo debe actuar un jefe, cómo debe actuar un empleado. En ese caso, en el contexto de ellos, era esclavo y amo. Pero empieza a darnos un contexto amplio para que entendamos cómo debemos vivir. Yo creo que todo cristiano debería leer Efesios, darse la oportunidad de meditar y profundizar en cada una de las cosas que dice. Y vamos a poder cambiar algunos de nuestros conceptos como cristianos y como iglesia que tenemos del contexto anterior, de nuestra cultura anterior, porque es una nueva cultura. Cuando Jesús es tu Señor, estos días encontré un meme que decía algo como que debemos vivir de tal manera que todos queden convencidos quién es nuestro dueño y nuestro Señor. O sea, que todas las personas pueden darse cuenta que Jesús es nuestro Señor. De esa manera deberíamos vivir. Y entonces Pablo, en los últimos 3 capítulos, bueno, más énfasis en el 4 y en el 5, le explica a las personas cómo deben vivir para ser el reflejo de Jesús. Oye, qué privilegio. Qué privilegio. El privilegio más grande que tenemos como iglesia de Dios es que somos representantes de Él. Pero el mismo privilegio más grande es el bochorno más grande de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Cuando yo veo una noticia que habla tantas cosas feas de pastores, ministros, movimientos, digo, ¿y entonces dónde estamos siendo la muestra de Jesús? Del amor real de Jesús. Hace unos años atrás, creo que hace 2 años atrás, salió una noticia y un joven que se ganó el premio al voluntariado nacional, una cosa así, como a ser el voluntario nacional. Y cuando lo empezaron a entrevistar, ustedes saben cómo son los entrevistadores, tratan de sacar a Dios del asunto, pero el muchacho lo metía por todos lados y descubrieron que este muchacho que se ganó ser un voluntariado porque llevaba 3 años sirviendo en los campos de refugiados, si no estoy mal, en Grecia, se encontraron con una realidad. Le preguntaron y digo, yo soy cristiano. La razón por la que hago esto es porque amo a Jesús más que a estas personas. Y mi amor por Jesús hace que los ame a ellos también. ¡Wow! Esa es la iglesia. Ese es el impacto que debemos ocasionar. Eso es lo que deberíamos hacer.
Listo. Y entonces, el último capítulo, Pablo muy intencionalmente le da la oportunidad a las personas de entender que vivir, sí, nuestra vida en Cristo, obviamente también hay una guerra espiritual. Y la manera para estar listos para esta guerra espiritual es con armas espirituales. Y habla acerca de la armadura de Dios, que es un símbolo que usa para de alguna manera decir, hey, no tengan miedo. Miren, Pablo gasta tanto tiempo en Efesios hablando de la supremacía de Cristo, para que los cristianos de Efesios se den cuenta que ese templo de Artemisa y de Diana y todos esos ídolos son nada delante de Jesús. Para que ellos digan, esto es nada delante de Jesús. No hay nada, no sirve. Jesús es lo mejor que puede existir. Somos pueblo de Dios, hechura de Dios para buenas obras, no para malas obras, sino para buenas obras. Pero hay una batalla espiritual que vamos a enfrentar, porque estamos en un lugar donde muchas cosas espirituales se mueven. En el caso de ellos en Efesios, había muchas cosas sucediendo. Si leemos bien Hechos 19, ustedes se dan cuenta que algunos brujos y hechiceros empezaron a vender sus libros de hechicería y todas esas cosas por venir a Jesús. Imagínense eso. Imagínense el poder que estaba teniendo la iglesia, el impacto que estaba haciendo el Espíritu Santo a través de la iglesia, que hasta los brujos y los hechiceros estaban viniendo a los pies de Jesús. Vendían sus libros, sus cosas y ya no querían seguir en eso, sino que venían a seguir a Jesús. Se parece tanto a nuestra realidad cristiana hoy en día. Sí. No. ¿Por qué? Si tenemos el mismo Espíritu Santo. Yo tengo una teoría. Tal vez no tenemos los mismos cristianos, porque el mismo Espíritu Santo sí está. Entonces nosotros necesitamos entender. Si ustedes ven el mensaje de Pablo a la iglesia a través de la carta de Efesios, es animarlos. Era un mensaje para cristianos que fueran maduros, que maduraran y entendieran, que pudieran tener una manera de pensar correcta y alineada, que no siguieran creyendo en fábulas y en cosas que no eran ciertas, sino que entendieran que como Cristo no hay nadie, que era el Hijo de Dios, que ellos necesitaban cambiar su manera de pensar. Su teología necesitaba ser cambiada. Necesitaba tener un fundamento sólido, el fundamento que es Cristo. Y al cambiar eso, entonces no podían ser cristianos teóricos, que se sentaban en la cafetería de Calvary Chapel a hablar de todas las enseñanzas bíblicas que son muy buenas, pero cuando llegaban a su casa le estaban gritando a su esposa y a sus hijos. Cuando llegaban al trabajo eran malos compañeros y malos empleados. No. Pablo entonces les dice, no, como consecuencia de lo que creemos, actuamos de esta manera. De tal manera que todo el mundo vea que somos el reflejo de Jesús en la tierra. De tal manera que las personas vean a Jesús a través de la iglesia. Qué lindo puede ser eso, ¿verdad? Y puede suceder. Lo único que necesitamos, ¿saben qué es? Tomar la decisión de estudiar y de vivir lo que estudiamos. De vivir conforme a lo que leemos y lo que el Espíritu Santo nos dice. Y entender que vamos a librar batallas espirituales, que necesitamos, que Cristo ya ganó todo. Eso me encanta de Efesios al final. Porque sí, hay una guerra espiritual, pero mucha de nuestra batalla espiritual la enfrentamos como hombres tratando de ganarle al reino de las tinieblas, cuando no entendemos que Jesús ya ganó todas las batallas espirituales y que lo único que nosotros necesitamos entender es que necesitamos levantar a Cristo para que todos puedan ver. ¿Qué oscuridad hay en Cartagena? Mucha. Pero qué luz brillante hay que necesita salir. La luz de Cristo en nosotros. Ahora que estamos en temas políticos, está más caliente que nunca. Y al final de cuentas, si cada cristiano viviera su cristianismo conforme a la enseñanza bíblica, hombre, sería tan diferente. Amén. Entonces, este es el mensaje del libro de Efesios. Realmente podemos darnos cuenta que necesitamos
Realmente vivir a la manera de Dios, vivir en Cristo. Una de las frases que más se repite en esta carta de Efesios es en Cristo o en Él. Se repite aproximadamente 12 veces. Quiere decir que debemos vivir en Él. Y al final, Pablo les dice ahí, bueno, al final no, es la salutación, pero les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Necesitamos su gracia. Créanme, si tú tratas por tus fuerzas de hacerlo, no vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos su gracia. El don de parte de Él, el Espíritu Santo, morando en nosotros, actuando a través de nosotros, actuando en nosotros. Y entonces nos dará la paz. ¿Y qué es la paz? Vivir conforme a la voluntad de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Les animo, vamos a estar durante varias semanas estudiando Efesios. Pero si puedes desde ya empezar a leerlo en casa, te aseguro que al final de la lectura vamos a garantizar de alguna manera ser personas que vivamos un cristianismo real y no solo teórico, sino teórico práctico. Una teología correcta y una práctica que avale la teoría. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque usaste a Pablo, Señor, ahí en medio de prisión, Señor, para escribir esta carta, Señor. Escribir esta carta donde Él deja un legado, Señor, para que cada discípulo, cada creyente en la iglesia de Éfeso, pero también de sus alrededores, y como consecuencia, aún nosotros hoy en día, Señor, podamos estudiar esta carta, Señor, entender los fundamentos, Señor, entender que somos tus hijos, Señor, que nos has llamado a ser nuevas criaturas, Señor, que nos has llamado a sentarnos contigo en las regiones celestiales, pero no para orgullo y soberbia, sino para humildad, Señor. Somos tus representantes, Señor. Padre, Espíritu Santo, ayúdanos, de verdad necesitamos tu gracia para entender que somos tus hijos, no por los privilegios solamente, pero que somos tus hijos, Señor, porque te reflejamos a ti, Señor. Que en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, las personas puedan decir: hey, ahí va un representante de Jesús. Señor, si como iglesia representáramos tu amor, más personas vinieran, no por los milagros, no por las señales y los prodigios, vendrían porque te amarían a ti, Señor. Padre, y pedimos, Señor, que así como vamos a empezar este estudio de Efesios, Señor, cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir la vida que te agrada a ti, Señor. Aún, Señor, si en medio de nosotros hay alguien que hoy quizás ni siquiera, Señor, ha entendido lo que significa ser un hijo tuyo, yo oro, Señor, que por tu gracia, Espíritu Santo, tu revelación, Señor, tú puedas hoy traer convicción de pecado, Señor. Te necesitamos, Cristo. Sin ti nada somos y nada podemos, Señor. No hay forma de que nosotros seamos limpios y salvos si no es a través de ti, de tu muerte y tu resurrección, Señor. Creemos en ti y queremos vivir vidas que reflejen que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos, capacítanos, Espíritu Santo, a ser la iglesia que refleja